Nosotros hoy vamos a hablar de ese dolor en la cara que muchísimas veces nos tomamos un antiinflamatorio, alguna medicina y no hay manera que pase. Algunos habremos oído y otros no, aquel dolor o aquella inflamación del trigémino. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué sucede? Hoy estamos justamente con el experto, el doctor en medicina paliativa y tratamiento del dolor crónico, el doctor Mauricio Barrantes Zamora. Un placer, doctor, tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Doctor, para que nos ubique, ¿qué se conoce como la neuralgia, verdad, o la inflamación o dolor del trigémino? Bueno, la neuralgia del trigémino es un dolor crónico que se produce precisamente en el nervio trigémino. Ese es el quinto par que tenemos a nivel de la cara y que se encarga de lo que es la sensibilidad y la parte motora de la cara. Son tres ramas, que ahora más adelante vamos a hablar un momentito, tres ramas que comprenden la neuralgia del trigémino, que tiene una rama que es oftálmica, una rama que es maxilar y otra que es mandibular. Y es un dolor muy fuerte, un dolor muy severo, incapacitante para la persona, que puede ser por periodos de segundos, minutos, puede suspenderse por un tiempo y pueden tener recaídas muy severas. Ahora, doctor, cuando hemos oído describir a alguien este dolor en el trigémino, dicen que es un dolor punzante, ¿verdad? El peor dolor que pueda tener uno. Incluso hay gente que lo describe como punzadas o como descargas eléctricas. Exacto. Que realmente es imposible de aguantar. ¿Qué activa esto? Mira, precisamente como es un tipo de neuropatía, ¿verdad? Hay que tener claro que el nervio está cubierto por una capa que se llama mielina. Esta capa, digamos que es como una protección que tiene el nervio para que no haga sus ráfagas de electricidad, por decirlo así. Cuando tenemos un problema de desmielinización, este nervio produce estos choques eléctricos y es precisamente lo que el paciente siente un poco de electricidad en la cara. Exacto. Siente calor, siente una quemada y es un dolor tan severo, tan incapacitante como te decía, que muchas veces el paciente está limitado a hacer un montón de actividades, ¿verdad? Es más, lo considera hasta como un tipo de dolor de parto, uno de los dolores más severos que hay. Wow. Que puede sentir el ser humano. Sí, porque incluso se describe que, por ejemplo, comer, cepillarnos los dientes y ese tipo de cosas tan cotidianas activan este dolor. Esa es una de las maneras para diagnosticar la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Por lo general el paciente llega al consultorio y queja de que no se puede ni lavar los dientes, que no puede masticar, o solo el hecho de entrar a una corriente de aire frío o aire acondicionado le estimula el dolor, ¿verdad? Y como te decía, son ráfagas, son correntadas eléctricas severísimas, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente van a mantener eso ahí. ¿Qué hace que esa mielina que usted describía, verdad, deje chingo, por decir de alguna manera, el nervio y que provoque todo esto? Hay muchas causas que producen la neuralgia del trigémino. Por lo general la clasificamos en la causa primaria o secundaria. ¿Qué es la primaria? La primaria, la que está bien establecida, se debe más que todo a una lesión del vasos cerebrales, que comprimen el nervio, lo pasan por encima y lo pasan dañando y pasan estimulando por sus latidos, por decirlo así, si fuera una arteria, claro. Pasan estimulando y dañan la mielina, ¿verdad? Hay enfermedades que producen desmielinización, ¿verdad? Como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad inmunológica, que por lo general este tipo de pacientes tiene neuralgia del trigémino, ¿verdad? Pero hay varias causas, puede ser hasta un tipo de masa ocupante a nivel cerebral que nos comprime a nivel de ese nervio y nos da esos dolores tan fuertes. Ahora, este tipo de neuralgia, ¿cómo se comporta? ¿El dolor empieza, digamos, leve, por cortos lapsos y va aumentando gradualmente o realmente viene e impacta definitivamente con ese dolor crónico inaguantable? Mira, es un dolor crónico inaguantable. Bueno, dolor crónico, hay que tener claro lo que es dolor crónico. Dolor crónico es un dolor, valga la redundancia, que dura más de 3 meses. Ahí ya estamos catalogando que es un dolor crónico. Agudo obviamente es cuando estamos hablando de menos. En la neuralgia del trigémino, como son las ráfagas de electricidad, es violento, ¿verdad? El paciente empieza a sentir ese malestar de un pronto a otro, entonces ellos llegan a consultar. Es más, muchos de ellos van a consultar primero odontología, ¿verdad? Porque creen que es alguna muela, creen que es una muela la que le está afectando y eso pues muchas veces les quitan piezas dentales y el dolor persiste, ¿verdad? Híjole. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan incapacitante? Porque hemos descrito este dolor como inaguantable. Un crónico que realmente molesta. ¿Qué tan incapacitante es? Es decir, yo puedo pasar un día trabajando, haciendo mis labores
con el peor dolor de ese momento o realmente no puedo hacer nada, ¿no? Mire, prácticamente no pueden hacer nada, es incapacitante, es un dolor completamente, es muy severo, el paciente no puede hablar, el paciente no puede comer, el paciente pues, no puede sonreír porque tiene el dolor ahí fijo, que es lancinante, ¿verdad? La sensación de electricidad y quemada que es muy severa. ¿Por qué hablamos de que con diferentes analgésicos o tipos de medicina cuesta muchísimo que se alivie, doctor? ¿Por qué no hacen su efecto? Depende de la causa, va a depender mucho de la causa. Hay tratamientos muy específicos para la neuralgia del trigémino y un tratamiento que se conoce de hace muchos años y que tiene estudios y evidencia de que funciona muy bien es la carbamazepina, ¿verdad? Es un medicamento que funciona muy bien en ese tipo de medicamentos. Hay otros a nivel del mercado que sí funcionan, pero cuando la neuralgia ya no nos ayuda el medicamento vía oral, pues ya tenemos que acudir a otros tipos de alternativas, sea cirugías, algún tipo de terapias alternas para poder aliviarles un poquito este dolor al paciente, ¿verdad? Doctor, quisiera que me ayudara usted como para ilustrar, ¿verdad? Y aquí precisamente vamos a ilustrarlo con una modelo que nos va a ayudar. Si podría pasar por aquí, por favor, que tiene un muy lindo trabajo en el rostro y quizá, ayúdame, Chayito, para poder, exacto, para poder realmente ubicar. Doctor, si quiere usted, sí, se pasa por este lado, correcto. Ubicar dónde está el trigémino, para todos los que no tenemos noción. Ok, esta imagen es muy clara, ¿verdad? Está muy bien hecho el diseño. Como decía anteriormente, el trigémino tiene 3 ramas que son sumamente importantes. Ella nace por lo general de un ganglio que se llama el ganglio de Gasser, ¿verdad? De ahí sale la neuralgia del trigémino y recorre lo que es el recorrido oftálmico o lo que llamamos V1. Bueno, se divide en 3 partes, V1, V2 y V3, ¿verdad? V1 es la oftálmica, que llega por a la mitad de la frente. Ajá. La V2 sería la maxilar, que llega por lo general al labio superior. Okay. Y la V3, que es la mandibular, que lleva al mentón. Característicamente las que más se afectan, sí, las que más llegan a afectar es la V2 y V3, la maxilar y la mandibular, ¿verdad? Y literalmente, doctor, cuando uno tiene este padecimiento, le duele la cara, así como dice el texto, exactamente, duele la cara. Duele la cara. Acuérdate que te decía anteriormente que el nervio trigémino es la sensibilidad y parte motora. La parte de sensibilidad, ¿verdad?, es lo que hace que o se afecten las 3 ramas en el momento o se afecte solo una. Ok, pero puede doler una de las 3 puede doler una o puede doler las 3 o los 3 puntos. Y sentir, ¿verdad?, que nos duele el ojo, que nos duele la nariz, que nos duele la boca, Más el paciente diente. Muchas veces puede sentir hasta lagrimeo, puede tener rinorrea, se le conoce como un tic doloroso porque hace un tipo de mueca específica por el dolor que ellos tienen, ¿verdad? Tiene un tipo de mueca que nos ayuda mucho también a hacer el diagnóstico en este caso. Ahora, doctor, nosotras las mujeres somos más propensas a tener este padecimiento. Pues no es que son más... ¿Ataca a hombres y mujeres? Ataca a hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Pero sí estadísticamente hay una relación mujer-hombre de 2-1. La mujer siempre tiene es más propensa a tener este tipo de lesión de neuralgia del trigémino. Cuando arranca la situación, ¿verdad? Cuando arranca el problema del trigémino, ¿hay un punto de arranque del dolor o ataca de inmediato? O sea, como que irradia. ¿O usted podría decir, no, sí, arranca desde por aquí o es todo? No, cuando el paciente tiene una crisis de neuralgia del trigémino, puede sentir, digámoslo así, la electricidad que recorre el primer labio o que va hacia el mentón, ¿verdad? Cuando va hacia la frente, muchas veces esto lo encontramos cuando pacientes tuvieron una neuropatía posherpética, ¿verdad? Que es lo que más nos ayuda a pensar que afectó este nervio y tiene una neuralgia, claro, de la rama oftálmica, que no es lo común, ¿verdad? Sí se dan, pero no es frecuentemente. Como te decía, la maxilar y la mandibular son las que más se afectan, pero sí, él va a sentir la correntada ahí con solo hecho de hablar, lavarse los dientes, tomarse un poco de agua fría. Eso es muy severo el malestar que tiene. Ahora, cuando padecemos del trigémino, ¿tenemos afección en un lado del rostro o la tenemos en los dos? Por lo general pueden afectarse los dos, ¿verdad? Pero lo encontramos, como te decía anteriormente, en los pacientes que tienen una esclerosis múltiple. Ellos pueden tener lesión de los dos lados, ¿verdad? Pero el dolor no se va a presentar a la misma vez. El dolor se puede presentar en un momento uno con el otro, claro, pero sí podemos tener afectación de los dos nervios, ¿verdad? Porque lo tenemos tanto de un lado, obviamente lo tenemos del otro lado. Son 2 nervios que salen directamente para la cara. Exactamente de este punto, de los 2 lados, no es solo uno. Ahora, ¿qué conexión o qué afección podría tener o impacto con el cerebro, doctor? Pues no hay impacto directamente con el cerebro, ¿verdad? Pues como es un tipo de nervio que es más bien localizado, pues no hay impacto. ¿En qué
¿qué relación hay? Que en la parte vascular, si hay un nervio que está, un vaso, como te decía, que lo está comprimiendo, si hay una masa, si hay algún mismo aneurisma que nos produce alguna efecto de masa y comprime el nervio, pues sí nos puede producir algún problema. Eso relacionando un poco con el cerebro, pero en sí, relacionado directamente nervio trigémino con cerebro, pues no existe una relación. Ahora, doctor, ¿podríamos decir que también esta neuralgia del trigémino podría aparecer después de algún tipo de impacto, algún tipo de cirugía, algún tipo de golpe, o porque usted mencionó la esclerosis, que podría ser algo que nos destapara la mielina, algunas, pero ese tipo de sucesos podría impactar en Puede esto? ser que haya algún tipo de relación con algún tipo de trauma facial, algún tipo de cirugía odontológica, ¿verdad? Que nos produzca la neuralgia del trigémino. O simplemente también lo podemos encontrar a nivel de pura contractura muscular. ¿Por qué? Porque muchas veces los músculos, la parte motora que nos ayuda el trigémino para masticar, ¿verdad? Esos son los maceteros que tenemos en esta zona. Y si están muy contracturados, entonces nos pueden producir una afectación del nervio trigémino, ¿verdad? Ahora, cambios de temperatura así tremendos, como por ejemplo que trabaja en una cocina de caliente, a lo meterse en una cámara o el aire acondicionado en alguna fábrica, no lo sé. Hay mucha gente que presenta el síntoma después de este cambio de temperatura, pero como que establecido está, no está. Pero sí hay gente que le ha pasado, ¿verdad? El cambio de temperatura, tal vez eso puede suceder porque se contractura el músculo, una cosa así, comprima el nervio y te produzca el malestar, pero que esté bien establecido pues es muy difícil, ¿verdad? Ahora, si tenemos alguna masa quística o un tumor que estuviera cerca al trigémino, pudiera al comprimirlo provocarle ese dolor. Claro, es una de las causas. Provocar una neuralgia. Claro, sí. Esa es una de las causas que te decía, los tumores a nivel de la zona donde está la salida del nervio, te lo comprime y te produce todos los síntomas. Ahora, doctor, usted habló de alguna medicina que sí eventualmente nos pudiera funcionar, pero donde ya no funciona, ¿cuáles podrían ser las alternativas? Bueno, hablando médicamente, te mencioné la gabapentina, te mencioné, bueno, está la carbamazepina, perdón, después de estamos gabapentina y pregabalina. Son medicamentos que tenemos a nivel nacional que podemos utilizar. Funcionan muy bien y se pueden hasta unir. Si ya vemos que el paciente tenemos que llevarlo a cirugía más que todo porque el efecto del medicamento no funciona o porque los efectos secundarios de este medicamento pues no nos están ayudando en alivio, pues tenemos que acudir a una cirugía, ¿verdad? En el caso del medicamento, ¿el medicamento cura después de un tiempo? ¿Es un medicamento por ser un problema crónico que lo vamos a tomar por toda la vida? Puede ser, hay gente que tiene que tomar el medicamento, sobre todo la carbamazepina, por muy largo periodo, ¿verdad? Casi el resto de la vida para evitar precisamente las crisis. Acordate que la neuralgia del trigémino te puede dar un dolor severo de segundos, ¿verdad? Te puede dar minutos, tenemos una fase de meseta, por decirlo así, por meses o años y un pronto otro te puede volver a dar, ¿verdad? Ahora, además, evidentemente del examen clínico, ¿qué otro tipo de exámenes hay como para ustedes llegar a un diagnóstico concreto, doctor? Para hacer un diagnóstico del trigémino es meramente clínico, no hay exámenes de sangre. Utilizamos la resonancia magnética más que todo para ver a dónde está la lesión o qué es lo que está produciendo el daño de la neuralgia del trigémino. Pero así como que decir, hagamos un examen de sangre que en algún tipo de enfermedad, mira, tenés esto es la causa. No, la neuralgia del trigémino es meramente clínica, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar muy bien la parte neurológica del paciente al revisarlo para poder llegar a esto, más lo que él manifiesta, ¿verdad? Claro, que es todas las acciones que hablábamos anteriormente. Doctor, y para todas las personas que hoy están viéndonos y que a lo mejor tienen un padecimiento o un dolor en el rostro, ¿qué podríamos sospechar, verdad? El 1, 2, 3, que pudiéramos ligarlo a una neuralgia del trigémino. Mira, como te digo, el dolor quemante, el dolor tipo electricidad, ¿verdad? El dolor que salga prácticamente, por decirlo así, delante de la oreja para que nos entiendan, hacia la frente, boca, como esta parte hacia acá. Si el dolor, nosotros empezamos a tener un dolor detrás de la oreja o que nos llega a cuero cabelludo, es muy difícil que sea una neuralgia del trigémino. Es más que todo localizado, porque ya esto estaríamos hablando de nervios cervicales, a nivel de la columna cervical. Pero es un dolor, como te digo, la característica es eso, que salga, por decir, delante de la oreja, donde está el ganglio, hacia la frente, labio o mentón, quemada, electricidad,
lancinancia ahí en ese... Terrible. Es un dolor fuertísimo, Terrible. es completamente incapacitante. Cuando usted habló de que podíamos llegar a la cirugía corrige. Corrige. ¿Y ahí sí se acaba el problema? Muchas veces se corrige, se logra corregir perfectamente si logramos liberar el nervio. Hay otros tipos de manejos, como son, por decirlo así para que nos entiendan, como quemar un poquito el nervio, un tipo de dormirlo, ¿verdad? Infiltrarlo, algún tipo de técnicas que hay muchos neurocirujanos, ¿verdad? O otros colegas que lo manejan muy bien, ¿verdad? Que pueden funcionar bien. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con la acupuntura? Por ejemplo, en el proceso donde estoy tratando de paliarlo, ¿podría funcionarme? Mira, la acupuntura es un tipo de técnica que es alternativa, pero sí nos puede llegar a funcionar porque ellos trabajan a nivel de núcleos, de partes sensoriales del nervio, ¿verdad? Que se llaman dermatomas, que son como carreteras que tienen los nervios. Ellos lo trabajan a ese nivel. Hay gente que se puede ver muy beneficiada con todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento ustedes como profesionales dicen llegó el momento de una cirugía, no hay más que hacer? Precisamente como te decía, cuando ya el medicamento, la carbamazepina, no está haciendo efecto, o si hacemos exámenes de control que nos alteran la línea celular de un hemograma, por decirlo así, o si hacemos exámenes y hepáticamente no hay afectación, decimos este medicamento no nos funciona. Usamos la pregabalina o la gabapentina también para este tipo de medicamentos, pero si ya vemos que nada de esto no está funcionando y que es recurrente las crisis de dolor del paciente, sí es mejor buscar a alguien que nos haga una intervención para poder liberar todo esto. ¿Recuperación? Completa. Inmediata. Inmediata. Sí, el dolor se quita inmediatamente. Qué maravilla. Ahora, antes de irnos, doctor, ¿los niños pueden padecer de una neuralgia del trigémino? Se ha mencionado, pero es muy difícil. Es muy difícil. La neuralgia del trigémino por lo general se da después de los 50 años. Ah, o sea, es más grande. Sí, es más grande. Por lo general, de los 50 años en adelante podemos presentar una neuralgia del trigémino. Cuando tenemos una neuralgia del trigémino más jóvenes, ¿verdad? Así como de 40, 46 años, hay que buscar otra causa, sobre todo, como te dije, la esclerosis múltiple, ¿verdad? Que son las que más van a producir este tipo de neuralgias. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. No, un placer haberlo tenido aquí en nuestra casa y le deseamos una feliz semana. Igualmente para todos. Muchísimas gracias también a nuestra modelo por esa ilustración en el rostro que nos ayudó tanto hoy. Feliz día para ambos. Nosotros continuamos y Verónica, ¿continúas vos?